Hola, mi nombre es David, y esta es mi historia de cómo Dios me liberó de la cadena más silenciosa y vergonzosa que puede atar a un hombre. Durante años viví una doble vida. Por fuera, todo parecía normal. Iba a la iglesia, participaba en actividades familiares, tenía amigos. Pero por dentro, libraba una batalla que me estaba destruyendo lentamente, una lucha que me hacía sentir avergonzado, atrapado y completamente desconectado de Dios. Todo comenzó de manera aparentemente inocente durante mis años de adolescencia. Como muchos jóvenes de mi edad, tenía curiosidad natural sobre la sexualidad. Un día, un compañero de clase me mostró unas imágenes en su teléfono. Eran fotografías de mujeres en ropa interior, nada extremadamente explícito, pero fue suficiente para despertar algo en mí que no sabía cómo controlar. Lo que en ese momento parecía una simple broma entre adolescentes, una exploración normal de la curiosidad juvenil, se convirtió gradualmente, se transformó en una necesidad compulsiva. Ya no podía pasar un día completo sin buscar ese tipo de contenido. Lo que había empezado con imágenes suaves se escaló hacia material más explícito y perturbador. Cada vez necesitaba más estímulo para sentir la misma satisfacción temporal. Más intensidad en las imágenes, más tiempo navegando por sitios web, más aislamiento del mundo real para sumergirme en este universo virtual que prometía placer pero entregaba vacío. Mi vida social comenzó a deteriorarse de manera notable. Rechazaba invitaciones para salir con amigos, prefiriendo quedarme en casa con mi computadora. Las conversaciones familiares se volvieron superficiales porque mi mente estaba constantemente preocupada por cuándo tendría mi próxima oportunidad de consumir contenido pornográfico. En la iglesia, me convertí en un experto en fingir. Cantaba las canciones de adoración con las manos levantadas, pero mi corazón estaba dividido. Participaba en estudios bíblicos y discusiones sobre santidad, mientras sabía que pocas horas después estaría violando exactamente los principios que discutíamos. La culpa se volvió mi compañera constante. Sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal. Había crecido en un hogar cristiano, conocía las enseñanzas bíblicas sobre pureza sexual, entendía que la pornografía objetivaba a las mujeres y distorsionaba la sexualidad que Dios había diseñado para el matrimonio. Oré muchas veces pidiendo liberación. Recuerdo vívidamente esas noches donde, después de horas consumiendo pornografía, me arrodillaba junto a mi cama con lágrimas en los ojos, prometiendo a Dios que nunca más volvería a hacerlo. Esta es la última vez, me decía a mí mismo, mañana voy a ser diferente. Pero al día siguiente, o tal vez en unos pocos días, la tentación regresaba con más fuerza. Era como si dos versiones completamente diferentes de mí mismo estuvieran en guerra constante. Había el David que quería servir a Dios, que deseaba pureza, que soñaba con un futuro matrimonio saludable. Y estaba el otro David, el que se sentía impulsado por deseos que parecían más fuertes que mi voluntad. Y esa batalla interna, la perdía siempre. Con el tiempo, comencé a desarrollar una imagen muy distorsionada de mí mismo y de Dios. Me sentía sucio, indigno, como un impostor espiritual. Pensaba que era el único cristiano que luchaba con este problema, que había algo fundamentalmente roto en mí que no podía ser reparado. Gradualmente, llegué a creer que Dios estaba cansado de mí, que después de tantas promesas rotas y tantas recaídas, Él había decidido soltarme la mano. Que tal vez mi caso era demasiado patético, demasiado persistente, demasiado desesperanzado para merecer su gracia. Esta mentalidad me llevó a un ciclo aún más destructivo. Como creía que Dios ya me había abandonado, dejé de resistir las tentaciones con la misma intensidad. Total, pensaba, ya estoy perdido. ¿Qué diferencia hace una vez más? Mi autoestima se desplomó completamente. Me veía a mí mismo como un fracaso espiritual, como alguien que había recibido todas las oportunidades de cambiar pero había desperdiciado cada una de ellas. La vergüenza se volvió tan intensa que evitaba la intimidad emocional con cualquier persona, temiendo que descubrieran mi secreto. Pero fue precisamente en el punto más bajo de mi desesperanza donde Dios decidió intervenir de manera poderosa. Recuerdo vívidamente esa noche que cambió el curso de mi vida para siempre. Había tenido una de las recaídas más intensas en meses. Había pasado casi toda la noche navegando por sitios web pornográficos, consumiendo contenido cada vez más degradante, sintiéndome cada vez más vacío y disgustado conmigo mismo. Cuando finalmente cerré la computadora, alrededor de las 4 de la mañana, me sentí completamente quebrado. No era solo culpa lo que sentía, sino una desesperación profunda, una sensación de que había cruzado un punto de no retorno. Me arrodillé junto a mi cama, pero esta vez fue diferente.
No oré con la esperanza calculada de siempre, tratando de negociar con Dios o hacer promesas que sabía que no podría cumplir. Esta vez, simplemente me quebré. No solo lloré, literalmente grité. Grité con toda mi alma, sin preocuparme por despertar a mi familia. Dios, si todavía estás ahí, si todavía te importo, ayúdame de verdad. Haz lo que tengas que hacer, pero sáname. No puedo seguir viviendo así. Fue la oración más honesta que había hecho en años. No estaba tratando de impresionar a Dios con mi espiritualidad, no estaba usando palabras bonitas o promesas grandiosas. Simplemente le mostré mi corazón roto y le pedí que hiciera lo que yo no podía hacer por mí mismo. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin la carga aplastante de la culpa, y cuando desperté a la mañana siguiente, experimenté algo que no había sentido en mucho tiempo: paz genuina. No fue magia, y ciertamente no desapareció todo de un día para otro, pero sentí claramente que ya no estaba solo en esta lucha. Había una presencia acompañándome, una fortaleza que no venía de mí mismo. Por primera vez en años, pasé un día completo sin sentir el impulso compulsivo de buscar pornografía. No porque hubiera desarrollado súbitamente una fuerza de voluntad sobrehumana, sino porque algo fundamental había cambiado en mi interior. Entendí que necesitaba ayuda práctica y rendición de cuentas. Durante años había tratado de luchar solo contra esta adicción, manteniendo mi problema en secreto por vergüenza. Pero ahora reconocía que el secretismo era parte del problema. Tomé la decisión más difícil de mi vida: buscar ayuda real. Me acerqué a mi pastor, un hombre sabio y compasivo, y le confesé mi lucha. Esperaba juicio y rechazo, pero en cambio encontré comprensión y apoyo. Mi pastor me ayudó a entender que la pornografía no era simplemente un problema de falta de disciplina o de debilidad moral. Era una adicción real que afectaba la química del cerebro, creando patrones neurológicos que requerían estrategias específicas para ser quebrados. Comencé a leer la palabra de Dios con ojos completamente nuevos. Ya no la veía como un conjunto de reglas diseñadas para restringir mi placer, sino como alimento espiritual que nutría mi alma. Cada versículo sobre la identidad en Cristo, sobre el perdón, sobre la transformación, cobraba un significado personal y poderoso. Descubrí verdades que habían estado frente a mí toda mi vida pero que nunca había internalizado realmente. Mi identidad no estaba definida por mis errores o mis adicciones. No era un adicto que ocasionalmente trataba de servir a Dios. Era un hijo de Dios que estaba siendo restaurado y sanado. Esta revelación fue revolucionaria para mi proceso de sanidad. En lugar de ver cada recaída como evidencia de que era un caso perdido, comencé a entender que era parte de un proceso de restauración que Dios estaba obrando en mi vida. Implementé cambios prácticos drásticos en mi rutina diaria. Comencé a reemplazar el tiempo que había estado dedicando a consumir pornografía con actividades que nutrieran mi alma y fortalecieran mi relación con Dios. Largas caminatas donde podía orar y reflexionar, sesiones de adoración personal, conversaciones genuinas y profundas con amigos y familiares. También empecé a compartir mi testimonio con otros hombres jóvenes que sospechaba estaban luchando con problemas similares. Descubrí que mi transparencia no solo me ayudaba a mí a mantener la rendición de cuentas, sino que también traía sanidad a otros que se sentían igual de aislados y avergonzados. Cada conversación honesta sobre mi lucha se convertía en una experiencia de sanidad mutua. Me di cuenta de que el enemigo había usado el aislamiento y la vergüenza como armas para mantenerme atrapado, pero la comunidad y la transparencia se convertían en herramientas poderosas de liberación. El proceso no fue lineal ni perfecto. Hubo recaídas ocasionales, momentos de desánimo, periodos donde las tentaciones se sentían abrumadoras. Pero la diferencia fundamental era que ya no enfrentaba estas batallas solo, y ya no definía mi identidad por mis fracasos temporales. Gradualmente, los intervalos entre las tentaciones se hicieron más largos. Los impulsos compulsivos perdían su intensidad. Mi mente comenzó a renovarse, desarrollando nuevos patrones de pensamiento que estaban alineados con la verdad de Dios en lugar de las mentiras que la pornografía había plantado. Hoy, varios años después de esa noche de quebrantamiento, puedo decir con total convicción que Dios me rescató del pozo más profundo de mi vida. No solo me limpió de la adicción, sino que me dio una identidad completamente nueva. Me mostró que soy valioso no por lo que hago o dejo de hacer, sino por quien Él dice que soy. La libertad que experimento ahora no es simplemente la ausencia de una conducta destructiva. Es la presencia de una paz genuina, de relaciones auténticas, de una intimidad real con Dios que nunca había experimentado antes. Si estás escuchando esta historia y reconoces tu propia lucha en mis palabras,
quiero que sepas algo fundamental, no estás solo en esta batalla. La adicción a la pornografía es mucho más común de lo que imaginas, especialmente entre hombres cristianos que sienten que deben mantener una fachada de perfección espiritual. No eres basura humana por luchar con esto. No eres un caso perdido que está más allá de la gracia de Dios. No eres diferente o más depravado que el resto de los cristianos. Eres un hijo de Dios que está siendo atacado por el enemigo precisamente porque tienes un destino y un propósito que él quiere frustrar. Jesús vino específicamente por las personas que necesitan sanidad. Su ministerio se enfocó en los quebrantados, los adictos, los que se sentían desesperanzados. Él puede romper cualquier cadena, incluso las más íntimas, vergonzosas y persistentes. Mi consejo práctico para ti es este: no trates de luchar solo. La adicción a la pornografía prospera en el secreto y el aislamiento. Busca ayuda profesional si es necesario. Encuentra un mentor espiritual o un grupo de rendición de cuentas. Sé honesto con al menos una persona de confianza sobre tu lucha. No te rindas después de las recaídas. Cada caída no es evidencia de que estás perdido, sino una oportunidad para aprender más sobre tus patrones de tentación y para experimentar nuevamente la gracia restauradora de Dios. Clama con todo tu corazón, no con oraciones perfectas o promesas que sabes que no podrás cumplir, sino con la honestidad cruda de alguien que reconoce su necesidad desesperada de un Salvador. Y verás cómo Dios responde. Tal vez no de la manera que esperas o en el tiempo que prefieres, pero Él responderá, porque ese es su carácter. Él es el Dios que rescata, que restaura, que convierte las cenizas en germasare. Si esta historia te ha tocado profundamente, tal vez también es tiempo de comenzar a contar la tuya. No necesariamente en público o de manera dramática, sino primero en la intimidad de tu relación con Dios y luego con las personas que Él ponga en tu camino para ser instrumentos de sanidad. Dios sigue escribiendo nuevas páginas en tu historia, aun cuando crees que tu libro ya terminó en derrota. Tu pasado no define tu futuro. Tu lucha actual no determina tu destino eterno. En las manos de Dios, incluso los capítulos más oscuros pueden convertirse en testimonios poderosos de su gracia transformadora. La libertad está disponible, la sanidad es posible, y tú, exactamente como eres en este momento, eres profundamente amado por un Dios que espéchela y en hacer nuevas todas las cosas.